Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Esforzaos por alcanzar la caridad. Aspirad también a los dones espirituales, especialmente al de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en el Espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza instruye a la iglesia. Deseo que habléis todos en lenguas, pero más todavía que profeticéis, pues el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la iglesia reciba instrucción. Ahora bien, hermanos, si yo fuese donde vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase instruyéndoos, o con la revelación, o con la ciencia, o con la profecía, o con la doctrina? Así pasa con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no emiten sonidos nítidos, ¿cómo se distinguirá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta da un toque confuso, ¿quién se preparará para el combate? De igual manera vosotros, si al hablar en lenguas no decís algo que se entienda, ¿cómo se comprenderá lo que estáis diciendo? Seríais como quien habla al viento. En efecto, tantas lenguas diferentes hay en el mundo y ninguna carece de sentido. Pero si no entiendo el significado de sus palabras, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Así también vosotros, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad tener en abundancia los que son para edificación de la iglesia. Por eso, el que habla en lenguas, que pida el don de interpretación, pues si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué hacer entonces? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero los cantaré también con la mente. Porque si tú bendices solo con el espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias el que asiste como simple oyente, si no sabe qué dices? Ciertamente tú haces bien la acción de gracias, pero el otro no queda instruido. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir también a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el uso de la razón. Sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón. Está escrito en la ley: con lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Pues las lenguas son signo no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, en cambio, no es para los incrédulos, sino para los creyentes.
Si toda la iglesia está reunida en un lugar y todos hablando en lenguas, y entrara una persona sencilla o un infiel, ¿no diría que estáis locos? En cambio, si todos profetizan y entra algún infiel o una persona sencilla, todos le convencerán de sus errores, todos le harán reflexionar. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y cayendo sobre su rostro adorará a Dios, proclamando: verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Cuando os reunís, cada uno puede aportar un salmo, una enseñanza, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o como mucho 3, y por turno, y que otro interprete. Pero si no hubiera intérprete, que se callen en la iglesia, y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás disciernan. Pero si uno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el primero. Podéis, por tanto, profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos reciban aliento. Además, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como enseño en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben callar en las iglesias, pues no se les permite hablar. Antes bien, deben estar sujetas, como también dice la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso para la mujer hablar en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de vosotros o ha llegado solo a vosotros? Si alguno se considera profeta o persona espiritual, que reconozca que esto que os escribo es un mandato del Señor. Si alguno lo rechaza, será él rechazado. Por tanto, hermanos míos, aspirad al don de profecía y no impidáis hablar en lenguas, pero que todo se haga con respeto y con orden.